Tienes los datos. Buenos días. Grupo NICE, a través de su filial NICE Colombia, les da la más cordial bienvenida a la sesión de diálogos en vivo con especialistas orientada a demostrar el cumplimiento con el decreto 1072 a través de la implementación y certificación con la norma ISO 45001. Grupo NICE, como principal aliado del sector empresarial en materia de certificación de estándares internacionales en México, Colombia y Latinoamérica, ha preparado este programa de pláticas con especialistas que de manera mensual ofrece foros de conversación sobre temas coyunturales en el sector empresarial de la región. Antes de dar inicio a esta sesión de diálogos en vivo, comparto con ustedes que al final de la sesión existirá un espacio de preguntas y respuestas con nuestra especialista, las cuales agradeceremos nos puedan compartir durante la sesión activando el icono que se encuentra en la parte inferior de su ventana principal para que nuestro equipo pueda concentrarlas y sean atendidas por nuestra especialista en el espacio mencionado. Sin mayor preámbulo y para dar inicio a este encuentro, permítanme presentarles a la ingeniera Carolina Córdoba Mejía, líder de certificación de sistemas de gestión en ICE Colombia, especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, que cuenta con más de 10 años de experiencia en la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión, auditoría y evaluación de procesos, y que por supuesto esta mañana nos acompaña para compartir con ustedes las principales implicaciones obligatorias que favorezcan las mejores prácticas de salud y seguridad en el trabajo en cualquier organización. Estimada Carolina, el espacio es todo tuyo. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Erika. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos. Vamos a ver cómo demostrar el cumplimiento con el decreto 1072-2015 a través de la implementación y certificación con la norma ISO 45001-2018. Entonces, vamos a abordar algunos temas. Vamos a hablar de una pequeña introducción sobre la norma y el decreto. Vamos a conocer su objetivo y campo de aplicación. Vamos a ver alrededor de esta charla un comparativo con respecto a la ISO 45001 versus el decreto 1072 para conocer cómo vamos a dar cumplimiento a este decreto por medio de la implementación. Entonces, bueno, ya sabemos que la norma ISO 45001-2018 es para sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces nos establece todos los requisitos con orientación para su uso y también nos proporciona el marco de referencia, ¿cierto? Para su implementación. También para gestionar aquellos riesgos y oportunidades de seguridad y salud en el trabajo que se presentan dentro de nuestra organización. Entonces, esta norma es la primera norma mundial para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ha sido creada con un grupo de expertos y pues partió del éxito original de la norma OSAS 18001, la cual fue en su momento liderada por el Reino Unido, y otros muchos documentos nacionales pues se unificaron aquí dentro de esta norma para generarla, la ISO 45001, y esta será aprobada a nivel mundial en temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no solamente combina todo el rigor técnico que contienen y que contenía la norma OSAS 18001 y otras normas de seguridad y salud, sino también incluye todo el marco de alto nivel que tiene las normas ISO, como la ISO 9001, la ISO 14001, por lo cual pues los usuarios o las empresas que implementen estas normas, estos estándares, pues van a tener la oportunidad de integrarlas en la gestión global del negocio. Muy bien. Entonces, ya conociendo la norma ISO 45001, vamos a especializarnos un poco mejor en cuanto al decreto 1072 del 26 de mayo del 2015. Esta fue su publicación original.
Sin embargo, actualmente se cuenta pues con una actualización del 27 de julio del 2018. Posteriormente, pues ya sale el decreto, la resolución 312 del 2019, donde ya nos especifican los estándares mínimos, ¿no? Entonces, estas dos normas en complemento las vamos a necesitar al implementar de manera obligatoria todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Entonces, ¿en qué consiste este decreto único? Es el compilado y de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo que existen en Colombia, ¿sí? O que existieron en algún momento, aquí se compilaron. Y bueno, finalmente se decide generar un único documento donde se establece todo lo necesario que se debe cumplir en seguridad y salud en el trabajo para Colombia en todos los sectores. Es importante saber que esto es aplicable a absolutamente todos los sectores. Entonces, el objeto y campo de aplicación. El objeto y campo de aplicación de la norma ISO 45001. Sabiendo ya que especifica todos los requisitos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y proporciona pues todas las orientaciones necesarias para su uso. Es aplicable también a cualquier organización que desee establecer, implementar y mantener un sistema de estos. Es voluntario. ¿Vale? Es importante especificar que es voluntario. Entonces aquí es donde ya vienen los organismos de certificación como NICE Colombia, que pueden apoyarlos a ustedes con la certificación de este sistema una vez ya sea implementado. El decreto. El decreto 1072 nos dice en su artículo 22461 que su objeto y campo de aplicación es definir las directrices del obligatorio cumplimiento. Entonces aquí ya hablamos de la obligatoriedad de la implementación de este sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí vamos a tener en cuenta pues los requisitos mínimos establecidos en la resolución 312 del 2019, ¿no? Entonces, estos requisitos deben ser aplicados por todos los empleadores públicos y privados. Todas las personas que contraten otro tipo de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial, administrativo, todas aquellas organizaciones de economía solidaria del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y debe también cubrir todos los trabajadores dependientes, contratistas, otros trabajadores cooperados y aquellos trabajadores en misión. Es decir, todas las personas que ejecuten actividades laborales deben estar bajo la sombrilla del sistema de seguridad y salud en el trabajo, según el decreto 1072. Entonces, el decreto es muy grande, ¿no? Pero digamos que lo que nos interesa particularmente en el sistema de gestión se compila dentro del libro 2, que nos habla del régimen reglamentario del sector de trabajo y en su parte 2 habla de unas reglamentaciones específicas, ¿cierto? Dentro de esto, en el título 4 de riesgos laborales, vamos a encontrar el capítulo 6 que es específico para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces es bien grande todo este decreto, ¿sí? Por la compilación que tiene de todas las normas relacionadas con el sector laboral. Pero en el capítulo 6, título 4, libro 2, vamos a encontrar todo lo que es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, aquí vamos a hacer un breve resumen de qué contiene la norma 45001. Entonces vamos a recordar que esta norma contiene pues su introducción, el objeto y campo de aplicación que ya lo vimos de manera general, contiene unas referencias normativas, unos términos y definiciones. Y aquí en adelante ya empieza el tema de implementación como tal, que nos habla primero del contexto de la organización, luego nos habla del liderazgo y participación de los trabajadores. En el numeral 6 pasamos a la planificación para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y normalmente aquí es donde identificamos desde el numeral 6.1.3
los requisitos legales. Aquí identificamos todos los requisitos legales aplicables. Entonces vamos a empezar con el decreto 1072, pero también con la resolución 312, ¿cierto? Aquí la identificamos, qué es lo que nos aplica, cuáles son los requisitos mínimos que nos aplicarían de acuerdo a nuestro sector, nivel de riesgo y cantidad de empleados, ¿cierto? Posteriormente vamos al numeral 7 que nos habla de soporte dentro de la norma ISO 45001. En el numeral 8 barre toda la información relacionada con operación. En el numeral 9 evaluamos el desempeño. En la evaluación del desempeño, en el numeral 912, vamos a dar cumplimiento a la evaluación, vamos a evaluar el cumplimiento legal. Aquí evaluamos cómo yo di cumplimiento a los requisitos legales que me aplicaron, a los requisitos legales que yo identifiqué desde el numeral 613, donde determiné esos requisitos que me aplicaban, ¿cierto? Entonces, bueno, y luego pasamos al numeral 10 de la norma, que es la mejora. Entonces, vamos a barrer uno a uno estos numerales y vamos a ver cómo en el decreto están también contenidos para saber cómo vamos a cumplir los dos ítems, los dos documentos. Entonces, la norma ISO 45001 inicia dentro de su introducción, ¿cierto? Contándonos pues qué es el sistema, cuál es su cubrimiento, cuando ya habla del objeto y campo de aplicación. Estos dos ítems los vamos a barrer viendo desde el artículo 22464 del decreto único 1072, que nos habla del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Nos habla de qué es, de qué contiene, quiénes deben cumplirlo. Asimismo, nos complementa su objeto y campo de aplicación desde el artículo 22461, ¿vale? En cuanto a referencias normativas, bueno, en el decreto no se nombran referencias normativas específicamente, sino a medida que va mostrando la compilación, pues los va nombrando, pero no hay un numeral específico que nos hable de referencias. Posteriormente vamos a hablar de unos términos y definiciones en la norma ISO 45001 que también los tiene el decreto, ¿sí? Hay varias definiciones comunes que tenemos. Recordemos también que la 1072 en su momento trajo información muy variada que estaba contenida dentro de la norma OSAS 18001. Entonces, en este sentido, también vamos a encontrar ítems similares en la ISO 45001 que quedaron de la 18000, ¿vale? También vamos a hablar en el artículo 22463 de la seguridad y salud en el trabajo como tal, ¿cierto? ¿Qué es seguridad y salud del trabajo en Colombia? En el siguiente numeral de la norma ISO 45001 nos habla del contexto de la organización, ¿cierto? Este es el numeral 4, es bastante amplio. Es un numeral que viene del contenido de alto nivel que llamamos nosotros en las normas ISO. Y son de los últimos numerales que colocaron, de los nuevos, pues a eso me refiero, donde aquí nos pide en el 4.1 realizar la comprensión de la organización y de su contexto. ¿Dónde está la organización? ¿En qué contexto se mueve? Dentro de su alcance, dentro de sus actividades del sistema de gestión, ¿dónde las desarrolla? ¿Quiénes son sus vecinos? ¿Quiénes son sus partes interesadas? Todo esto lo vamos a barrer alrededor de todo el numeral 4. Y puntualmente, el equivalente al numeral 4.1, comprensión de la organización y de su contexto, vamos a encontrar en el decreto 1072, el artículo 224616 en su numeral 3 específicamente, la identificación de las amenazas y la evaluación de la vulnerabilidad de la empresa. Esto debe ser de manera anual. Entonces, normalmente, por ejemplo, aquí iniciamos con un análisis DOFA, un análisis de debilidades, de oportunidades, fortalezas y amenazas que dentro del contexto donde se mueve la organización pueden llegar a afectar su desempeño en seguridad y salud en el trabajo puntualmente y todas sus actividades como tal. También en el numeral 4.2 ya nos habla de la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas, ¿cierto? Entonces, aquí
vamos a identificar, de acuerdo al contexto donde yo me muevo como organización, pues vamos a identificar todas aquellas partes interesadas que van a estar afectadas por el desempeño o el desarrollo de mis actividades, ¿cierto? Como organización. Entonces, el decreto 1072, ya aterrizándolo allí, en su artículo 22461, objeto y campo de aplicación, allí nos habla que debemos cubrir algunas partes interesadas. ¿Recuerdan cuando hablamos inicialmente en el objeto que hablábamos de los trabajadores que debemos cubrir, cualquier tipo de persona que realice actividades para la organización, pues deben estar cubiertas por la sombrilla del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, aquí lo identificamos como un equivalente y una búsqueda de la comprensión de las partes interesadas, pero solo serán algunas, porque aquí se refiere únicamente a los trabajadores y a los empleadores y contratistas, ¿vale? En el numeral 4.3, aquí nos invita la norma ISO 45001 a determinar el alcance del sistema de gestión, a tenerlo documentado, a divulgarlo. Entonces, de la misma manera, nosotros en el decreto 1072 vamos a encontrar en el artículo 22468 las obligaciones del empleador. Y puntualmente en el numeral 5, allí nos piden determinar el alcance de la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si bien en el objeto y campo de aplicación en algún momento nos dijo el decreto, usted tiene que cubrir todas las actividades que desarrolla su organización bajo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aquí también nos invita a que debe establecerse el alcance de esta política. ¿Listo? Posteriormente vamos al numeral 4.4 de la norma ISO 45001, que se llama Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y nos habla de que debemos establecer, implementar, mantener, mejorar continuamente este sistema, ¿cierto? Y esto significa identificar, construir e implementar todos aquellos procesos que son necesarios y esas interacciones dentro de los procesos para poder llevar a cabo las actividades del alcance del sistema de gestión y también mantener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como tal. En efecto, tenemos un artículo equivalente en el decreto 1072, que es el artículo 22464, y se llama Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo también. Entonces, aquí nos pide en el primer párrafo que el sistema de gestión debe adaptarse tanto al tamaño como a las características de la organización. Y en el párrafo 2 vamos a encontrar que debemos establecer unos parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas. Entonces, aquí barremos desde una gran perspectiva, ¿cierto? Donde debemos adaptar todo el sistema, todo lo que hace la organización, y posteriormente nos especifica un proceso importante que es el parámetro de selección y evaluación de proveedores y contratistas, que dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el numeral 4.4 de la ISO 45001, es uno de los procesos básicos del sistema de gestión, ¿vale? Como se dan cuenta, la norma ISO 45001 lo enmarca de manera mucho más amplia, mientras que aquí en los artículos del 1072 lo vamos a encontrar de manera súper específica, más pequeña. Bueno, ya pasando al numeral 5 de la norma de la ISO 45001, empezamos con el 5.1, que es el liderazgo y compromiso. Aquí se establecen el liderazgo y compromiso por parte de la dirección, ¿vale? Entonces, el equivalente en el decreto único 1072 será en su artículo 22464, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, además de que la organización debe adaptarse, el sistema debe adaptarse al tamaño y características de la organización. Además de que ya identificamos los parámetros de selección y evaluación de proveedores, existen unas obligaciones puntuales de los empleadores. Entonces, aquí vienen las obligaciones de la dirección, ¿cierto? Debemos abarcar dentro de este numeral todo lo que es el compromiso y liderazgo de estos empleados y
frente al sistema de gestión. También nos especifica en el artículo 2.2.4.6.10 la responsabilidad de los trabajadores, la responsabilidad con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en esto consiste también el liderazgo y compromiso. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Dónde están establecidas? Esto es lo que nos pide la norma ISO 45001 en este numeral. ¿Dónde las vamos a documentar? ¿Cuáles son los mecanismos para establecer estos compromisos? ¿Sí? Luego pasamos a la política de seguridad y salud en el trabajo y en efecto en el decreto, tanto en la norma ISO 45001 como en el decreto 1072 hay temas bastante puntuales que se deben barrer, temas específicos que debe tener en cuenta al pues tener la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en los dos documentos se establecen los requisitos de la política que debe estar documentada, que debe estar disponible, ¿vale? Sin embargo, dentro de la política que nos establece la norma ISO 45001, también nos pide, hey, debe usted estar comprometido con el cumplimiento de los requisitos. Con el cumplimiento de los requisitos no solamente legales, que es a lo que nos lleva el decreto 1072, sino también a los requisitos de esta norma y a aquellos requisitos adicionales a los cuales usted se compromete a cumplir con sus partes interesadas, ¿vale? Entonces, digamos que hay ítems particulares diferentes en estos casos de los documentos, porque la norma ISO 45001 pues tiene una sombrilla mucho más amplia, mucho más grande. ¿Listo? Luego pasamos al numeral 5.3 donde hablamos de los roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Entonces, esto ya lo habíamos visto anteriormente. La 1072 establece unas obligaciones de los empleadores, establece también unas obligaciones de las administradoras de riesgos ARL en Colombia y establece las responsabilidades también de los trabajadores. Todo esto con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Sin embargo, en la norma ISO 45001 nos dice debe tener documentadas estas responsabilidades, deben estar muy claras las autoridades dentro de la organización. Nos pide uno o varios responsables dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a nivel general. Esto también lo pide más adelante el decreto único reglamentario. En el numeral 5.4 nos habla de consulta y participación de los trabajadores en la norma ISO 45001. Y ustedes saben que esto también hace parte de las obligaciones del empleador y de las responsabilidades de los trabajadores. También hay un numeral dentro del decreto, un artículo que es el 2.2.4.6.14 que nos habla de comunicación. Entonces aquí en este ítem que hablamos, cuáles son los canales de comunicación y de participación que tienen los trabajadores para comunicar varias cosas. Riesgos y peligros, comunicar temas de seguridad y salud en el trabajo generales que consideren, como reportar accidentes, como reportar situaciones de acoso laboral, en fin. Entonces, para esto en Colombia, esto está establecido también que debemos generar los canales de comunicación dentro del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPAS y dentro de lo que llamamos COCOLA, que es el Comité de Convivencia Laboral para temas relacionados con acoso laboral, ¿vale? Entonces, en Colombia, estos son los canales de comunicación. Sin embargo, la norma ISO 45001 no nos habla de comités específicamente, porque recordemos que esto es una norma internacional y estos comités aplican solamente para Colombia. Pero si seguramente nuestra empresa tiene participación en otros países, vamos a tener que identificar cuáles son aquellos canales de comunicación que exige cada país para dar cumplimiento también a todo lo que es consulta y participación de los trabajadores. Incluso los mismos sindicatos pueden ser un canal de comunicación para dar cumplimiento a este número. Muy bien. Bueno, vamos a abordar el numeral 6.
este es de los más parecidos que tenemos, sin embargo, con el decreto 1072, sin embargo, sigue siendo mucho más amplio la norma ISO 45001 porque abarca más temas. Ya los vamos a ver. Entonces, la norma en el 61, acciones para abordar riesgos y oportunidades en sus generalidades, nos habla pues que la organización debe establecer cuáles son los mecanismos o la metodología para llegar y abordar esos riesgos y esas oportunidades. Nos pide que haya un procedimiento, bueno, nos pide que haya unas metodologías bien establecidas para estos temas y ya nos piden el numeral 612 que identifiquemos los peligros, evaluemos los riesgos y las oportunidades que vamos a abordar, ¿cierto? Pero resulta que entonces en el decreto 1072 nos pide en el artículo 224617 que haya una planificación del sistema. Y para esta planificación nos invita a que haya primero la identificación de peligros también, la evaluación y valoración de los riesgos, pero que también entonces tomemos medidas desde el artículo 224624, que son las medidas de prevención y control, ¿cierto? Esto ya lo vamos a ver más adelante en la norma. Entonces, posterior a esto, la norma ISO 45001 nos pide determinar los requisitos legales y otros requisitos que ya lo hemos visto. Aquí vamos a identificar cuáles son aquellos requisitos que nos pide específicamente la norma. Pero el decreto 1072 nos lleva a que hay que tener la documentación legal necesaria y a tener una matriz legal actualizada, ¿cierto? Este sería el mecanismo original que también para dar cumplimiento a la norma ISO 45001 estamos utilizando. Pero entonces recordemos que el decreto 1072 me habla puntualmente de los requisitos legales en Colombia en seguridad y salud en el trabajo, pero la norma ya me amplía estos requisitos legales no solamente a los de Colombia en seguridad y salud en el trabajo, a los de la actividad económica que yo desarrollo, sino también a todos esos requisitos legales que yo me comprometí cumplir con las partes interesadas, ¿vale? Y no solamente es gobierno, también son clientes, también pueden ser vecinos, sociedades, en fin, depende del contexto donde yo me desempeñe. Por ejemplo, un colegio. Un colegio tiene que cumplir, dar cumplimiento a todo lo que está establecido dentro de la asociación de padres, dentro del contexto educativo. Ellos tienen una legislación específica para asegurar el tema de mitigación de riesgos y peligros en seguridad y salud en el trabajo también. ¿Cierto? Por ejemplo, en cuanto al tema de eléctrico, no solamente está la 1072 que se debe cumplir, sino también se debe cumplir el RETIE, que tiene unos temas específicos de seguridad y salud en el trabajo para el manejo de líneas energizadas, no energizadas, bueno, en fin, todo el tema de manejo de equipo eléctrico. Muy bien. Posteriormente, la norma nos invita a planificar las acciones en el numeral 614. Entonces, aquí nos devolvemos a el numeral 224624, al artículo del decreto, donde nos establece que debemos identificar e implementar unas medidas de prevención y control. Entonces, una vez identifiqué arriba los riesgos y los peligros desde el artículo 224615, ¿cierto? Y evalué y valoré estos riesgos, pues ya aquí el decreto me dice, entonces ahora debe establecer medidas de prevención y control. Asimismo, me lleva a implementar prevención y preparación y respuesta ante emergencias. Todo esto hace parte de la planificación, que ya sabemos que esto significa el plan de emergencias, hacer simulacros, qué acciones voy a tomar en caso de que el simulacro pues haya tenido alguna falla, la creación de brigadas, en fin. Todos estos temas hacen parte de la planificación. Entonces, se dan cuenta, este numeral en realidad se parece demasiado uno con el otro documento, la ISO 45001 con el decreto. Sin embargo, pues recordemos que la norma ISO 45001 tiene un umbral muchísimo más amplio, ¿vale? Bueno,
¿Qué nos invita la norma ISO 45001? A tener unos objetivos de seguridad y salud en el trabajo y también hacer una planificación para lograr estos objetivos, ¿cierto? El decreto igual, el decreto también nos invita a tener unos objetivos de sistema de seguridad y salud en el trabajo y a planificar el sistema para dar cumplimiento a estos objetivos. Entonces, en síntesis, esto va a ser muy parecido, ¿vale? Luego pasamos al numeral 7 de la norma ISO 45001, donde nos habla de recursos, ¿sí? No solamente recursos en cuanto a instalaciones, sino también nos habla de competencia, nos habla de toma de conciencia, nos habla de comunicación, de tener una información documentada. El decreto 1072 nos habla de cosas muy parecidas, pero un poco más específicas, ¿cierto? Más pequeñas. Entonces, en su numeral de obligación de los empleadores, en el numeral 4, nos establece, por ejemplo, las responsabilidades de los trabajadores, que dentro de muchas de las que tenemos con el sistema es asistir a todas las capacitaciones. ¿Sí? Y allí es donde abordaríamos el tema de competencia que nos pide la norma ISO 45001. Entonces, el empleador debe asegurarse que hayan mecanismos para capacitar al personal y el personal debe comprometerse a asistir a todos estos eventos o capacitaciones que provea el empleador, ¿cierto? No solamente eso, pues debe aplicar e implementar los conocimientos adquiridos en seguridad y salud en el trabajo. También debe reportar todos aquellos riesgos, peligros, accidentes, en fin. Debe reportar, debe usar los canales de comunicación. Entonces, aquí también alcanzamos a barrer todo el tema de toma de conciencia y comunicación a través de las capacitaciones, a través de los canales de comunicación que son los comités de seguridad y salud en el trabajo y COCOLA, a través de los canales de comunicación adicionales que haya establecido la organización para este fin. Y pues recordemos que de todo esto que se haga y de todo lo que se haga en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, vamos a generar una información documentada. Es decir, no solamente vamos a tener unos procedimientos, no solamente vamos a tener unos manuales, unos instructivos y toda aquella información documentada que la organización considere pertinente para que su sistema de gestión funcione perfectamente, sino que también se van a generar unas evidencias de la implementación. Y esta es la documentación también que nos habla el decreto en su artículo 224.612. La evidencia, los registros, lo que llamábamos antes registros de implementación. ¿Vale? Bueno, ya pasemos al numeral 8, que es bastante grande en la ISO 45001 y ya nos habla de la planificación y el control operacional. Entonces, nosotros ya habíamos visto a lo largo de todos los numerales la planificación del sistema de gestión, tanto desde la norma ISO 45001 como desde el decreto 1072. Pero entonces aquí ya voy a aterrizar de una manera más específica a los peligros y riesgos que identifiqué y que valoré. Voy a aterrizar ya las medidas de control o controles operacionales que llamamos normalmente en este ámbito de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, allí que nos pide hacer el decreto. Dentro de la obligación de los empleadores, pues es tener estos mecanismos, ¿cierto? De identificación de peligros, de evaluación y valoración de riesgos. También nos invita el decreto dentro de su numeral de planificación del sistema a valorarlos, a generar controles y recordemos que más adelante nos invita a tener medidas de prevención y control, ¿vale? También aquí mencionamos el tema de gestión del cambio. Entonces, el decreto nos invita a realizar una gestión del cambio cuando hayan cambios dentro del sistema de gestión o dentro de las actividades de la organización, al igual que lo hace la norma ISO 45001. ¿Vale? La norma ISO 45001 nos dice los criterios básicos que debe tener una gestión del cambio, una planificación y control operacional general, pero no nos dice el cómo
a veces nos dice el resultado que se espera, ¿sí? Los resultados que debemos obtener o que pues lo mínimo que debemos documentar en algunos casos, pero el decreto sí es mucho más específico y nos habla ya de la implementación de controles específicos en determinadas actividades, ¿vale? Luego pasamos al numeral 8.2, que es la preparación y respuesta ante emergencias. Entonces aquí volvemos a hablar en el decreto 1072 en su artículo 2.246.25 sobre la prevención y preparación de respuesta ante emergencias. Entonces, nuevamente, plan de emergencias, simulacros, acciones a tomar en caso de que los simulacros no hayan funcionado, creación de brigadas, preparación del personal para todos estos temas, ¿vale? Entonces, sigue siendo muy parecido todo esto con respecto al decreto. Bueno, en el numeral 9. En el numeral 9.1 hablamos en la norma ISO 45001 del seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Entonces, aquí nos indica pues que el desempeño lo verificamos desde la evaluación de todos esos controles y de toda esa implementación que yo hice al inicio, ¿sí? Vamos a ver si todo eso en efecto funcionó, si fue eficaz, si no, si debo tomar acciones, si esas acciones adicionales siguieron siendo eficaces o no. Por ejemplo, en cuanto a los objetivos que me planteé desde la planificación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, si se cumplieron esas metas, si esos indicadores realmente me están midiendo algo, ¿cierto? Todo esto me lo pide la norma desde este numeral. Entonces, el equivalente en el decreto está en el artículo 2.246.19, que nos habla de los indicadores del sistema de gestión. Y en el artículo 224.622, indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en estos dos, allí es donde miramos pues todos esos indicadores en seguridad, como el índice de ausentismo, de accidentalidad, ¿sí? Todos estos temas. Pero la norma ISO 45001, y aquí está la gran diferencia, y, nos da un enfoque más estratégico, nos da un enfoque más gerencial, ¿sí? Entonces, no solamente mida eso como el ausentismo, la enfermedad profesional, el accidente, los temas puntuales ya de hechos que han ocurrido dentro de la organización, sino que mida cómo ha sido el desempeño de su sistema en general, ¿sí? De 50 acciones, ¿cuáles de ellas en realidad sí fueron eficaces o no? ¿Vale? Ese tipo de cosas tenemos que ser más estratégicos en la norma ISO 45001. El decreto es más puntual, es más a los hechos puntuales que han ocurrido eh, o que ocurrirían en el desarrollo de las actividades de la organización. En el numeral ya 912 nos habla de la evaluación del cumplimiento, la norma ISO 45001. Entonces, aquí vamos a evaluar el cumplimiento legal. Los requisitos que identifiqué en el numeral 613 por allá, aquí ya voy a evaluar si en efecto los cumplí, cómo los cumplí, si sigo cumpliendo, qué me falta para cumplir. Eso sí, recordemos que la normatividad o la legislación, un requisito legal, se cumple o no se cumple. Cumplimiento parcial no existe. Hay que identificar más bien de manera específica qué le aplica a la organización y a sus actividades, ¿vale? Entonces, esto también nos lleva en el numeral 9.2 a hablar de la auditoría interna. Entonces, la norma ISO 45000 pues ya tiene unos temas bien puntuales como que debe tener el programa de auditoría interna, que se debe verificar, que se espera como tal del procedimiento y su equivalente en la norma 10 en su artículo 2.246.29, se habla de una auditoría de cumplimiento del sistema de gestión también, pero no es tan específico ni habla, eh, no se va tanto al procedimiento como si lo hace la norma, ¿vale?
Entonces, si nos pide el decreto que debemos pues hacer auditorías anuales al sistema, también nos lo pide la norma ISO 45001 y que debemos cubrir pues todo el sistema de gestión, todas las actividades que realiza la organización como tal, ¿vale? Finalmente, en el numeral 9.3, en la norma ISO 45001, nos habla de la revisión por la dirección. La revisión por la dirección, pues ya sabemos que normalmente las organizaciones la hacen de manera anual, de acuerdo a su desempeño, pues determinan si requieren hacerla con más frecuencia. Eh, Igualmente tenemos su equivalente en el decreto 1072 en el numeral 224631 y entonces en estos dos ítems, en las dos normas nos exigen unos ítems de entrada, una información que debemos revisar a la entrada y una información que debe resultar de toda esta revisión, ¿sí? Unas decisiones que debemos tomar desde allí. Finalmente, en el numeral 10, la norma ISO 45001 nos habla de la mejora. Entonces, aquí vamos a hablar de las acciones de mejora que tomé, ¿sí? Entonces, vamos a retomar todos los controles operacionales que yo identifiqué e implementé en un inicio y aquí voy a ver qué mejoras resultantes salieron de allí, de la evaluación de la eficacia de esas acciones. Asimismo, yo en el numeral 6 identifiqué, 6.1, identifiqué y decidí abordar unas oportunidades. Bueno, aquí se van a ver. Entonces, ¿qué mejora me significaron esas oportunidades? ¿Vale? El decreto 1072 no tiene este numeral puntualmente. Ya en el numeral 10.2 de la ISO 45001 nos habla de incidentes, no conformidades y acciones correctivas, que su equivalente en el decreto habla de investigación de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, cada quien tiene sus temas muy puntuales, sobre todo el decreto 1072, pues nos establece que debemos comunicar a la ARL, que tenemos tanto tiempo para hacerlo, temas bien específicos, mientras que en la norma ISO 45001 pues nos habla más del desempeño del sistema, usted qué va a hacer, cómo va a manejar un incidente, cómo se va a preparar, cómo va a planificar la respuesta por parte de la organización a las acciones, a los accidentes que puedan llegar a presentarse, qué acciones correctivas va a tomar, lo va a manejar como no conformidad, qué va a manejar como no conformidad y qué va a hacer para que esta no conformidad no se vuelva a presentar. Finalmente, en el numeral 10.3 nos habla de la mejora continua y tiene su equivalente en en el artículo 224634, que también se llama mejora continua y básicamente nos lleva a verificar la eficacia de todas estas acciones. En conclusión, tenemos unas grandes diferencias en cuanto a la norma ISO 45001 y al decreto único reglamentario. Entonces, la norma ISO, en efecto, es certificable. Como les contaba, lo pueden hacer mediante organismos de certificación y NICE Colombia, pues presta este servicio, obviamente. Tenemos cubrimiento en todos los sectores económicos en el momento, entonces pues pueden acercarse a nosotros si quieren conocer acerca del proceso de certificación. El decreto único reglamentario no es certificable. Se debe evaluar, se debe auditar e incluso se audita en el marco de certificación de la ISO 45001, pero no es certificable, no se genera un certificado ni nada de esto. Por lo menos no por organismo de certificación. La norma ISO 45001 es voluntaria, el decreto es obligatorio en Colombia. La norma ISO 45001, como hablábamos, tiene un enfoque estratégico, mientras que el decreto único reglamentario contiene un enfoque más de planificación y respuesta inmediata. La norma contiene una estructura de alto nivel, de acuerdo a las normas ISO, eso lo vimos como el contexto de la organización, el tema de mejora es mucho más amplio, ¿vale? Abordamos el tema de oportunidades en el sistema, para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y pues este es un estándar internacional, ¿no? Mientras que el decreto es válido única y exclusivamente en Colombia.
Bueno, entonces, pues estos son los beneficios de la implementación. Ustedes ya lo vieron. Si bien es enriquecedor para la organización y es de obligatorio cumplimiento tener como tal un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con toda seguridad se implementan la norma ISO 45001. No solamente van a cubrir el decreto, no solamente van a cubrir la resolución 312 donde nos establecen los requisitos mínimos, sino van a cubrir mucho más. Van a cubrir mucho más y partamos de que le van a dar un sello de confianza a su sistema de gestión, a sus actividades, y esto ustedes saben que tanto sus clientes como sus proveedores lo valoran y de allí se certifica el compromiso con el cumplimiento legal, que es lo más importante para nuestras partes interesadas. ¿Vale? Muchas gracias por su atención. Los voy a dejar aquí con los contactos que pueden hacer para conocer sobre nuestro proceso de certificación. Erika, adelante. Muchas gracias, ingeniera Córdoba. Agradecer la brillante presentación. Si nos acompaña a esta sesión de preguntas y respuestas, ya tenemos algunas inquietudes de nuestro auditorio. Y la primera de ellas es, ¿qué características debe tener mi empresa para poder certificarse en el ISO 45000? Número de empleados, número de ubicaciones geográficas. De manera general, ¿cuáles serían estas características que debe reunir la compañía? No se requieren unas características mínimas. Cualquier organización, grande o pequeña, así tengas una empresa unipersonal, así tengas una empresa muy grande, estés solo en Colombia, en una ciudad, o estés en muchas, incluso si estás en otros países, la norma te cubre todo, todo, absolutamente todo. Nosotros como organización vamos a decidir cuál es el alcance. Por ejemplo, pues una empresa pequeña es fácil decidir, voy a determinar que mi alcance de certificación sea la venta y comercialización y fabricación de mesas. Y aplica solamente para Colombia, para Bogotá. Pero si soy una empresa grande que tiene muchísimos puntos de fabricación, ya sea en otras ciudades fuera dentro de Bogotá, de Colombia, entonces puedo decidir si el sistema de la certificación va a aplicar a todas esas ciudades o solamente a unas pocas. Ahora, aquí es la diferencia con el decreto. El decreto sí me obliga a cubrir absolutamente todos los sitios, todas las actividades que yo haga dentro de la organización, pero no hay un requisito mínimo para certificarse en ISO 45000. Muchas gracias, Carolina. Si una compañía se certificó en el OSAS 18001, ¿qué procedimiento debe realizar para certificarse con el ISO 45001? Bueno, se hace una migración, así se llama el proceso. Recuerden que la norma IAF nos dio un periodo adicional de transición a la norma ISO 45001. Entonces tienen hasta septiembre de este año para hacer el cambio. ¿Listo? ¿Y qué se hace? Se comunican con su organismo de certificación, entonces se comunican con ICE Colombia si su certificado está con nosotros y nosotros hacemos el proceso de migración, que básicamente consiste en un proceso donde se evalúan todos los requisitos de la norma ISO 45001. Muchas gracias. Otras compañías proveedoras y comercializadoras de productos que participan con mi compañía, ¿deben también participar en la implementación del ISO 45001? Sí, recordemos que todos los contratistas también deben participar. Incluso el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hablemos de ISO 45001, hablemos del decreto, debemos cubrir todos los trabajadores que están haciendo actividades, ya sea en nombre de nuestra organización o para nuestra organización. Entonces sí, deben cubrir y deben participar. De acuerdo. Cuando inicia el proceso de certificación para ISO 45001, ¿en qué momento debo presentar mis documentos a las autoridades colombianas? Bueno, debemos
publicar nuestro plan de acción. Debimos haberlo hecho ya, ¿no? Empecemos por ahí. Cada año se debe publicar el plan de acción si hubo cambios. Me refiero a un plan de acciones. Nosotros hicimos una evaluación al sistema, generamos un plan de trabajo, ¿sí? De acuerdo a lo que establece el decreto 1072 y la resolución 312. Tuve que haber publicado a las autoridades colombianas, es decir, en el Ministerio de Trabajo, tuve que haber publicado ese plan de acción de los años anteriores. Y si mi plan de acción cambió, tengo que volverlo a publicar. Teníamos hasta enero de este año para hacer la publicación que le correspondía a este año y al plan de acción del 2020. De acuerdo. Si mi empresa participa en varios países, la certificación ISO 45001 ¿es por compañía o se tiene que hacer el proceso en cada país donde tenga instalaciones y operaciones de negocio? Hay varias opciones. Se puede hacer por compañía y se trabajan los sitios adicionales, como nosotros lo llamamos, multisitios. Entonces, básicamente lo que hacemos es generar un solo certificado para la empresa, pero dentro del certificado, si la organización lo desea, pueden aparecer las direcciones de las sedes que quieren que tengamos en cuenta dentro del certificado. De lo contrario, si no les interesa que aparezca dentro del certificado, o si no aplica, porque es que sí debe haber un vínculo legal para realizar esto, si no aplica o si no lo quiere la organización, se puede simplemente realizar la auditoría, se cubren las actividades específicas que realicen estos sitios y de acuerdo a los numerales de la norma que le apliquen, pero solamente va a aparecer el certificado para una única empresa y una única sede, que sería la sede principal. Eso habría que verificarlo en cada caso. Excelente. Aquí nos preguntan, Carolina, si el decreto 1072 solo aplica en Colombia. Es correcto, ¿verdad? Sí, el Perfecto. decreto 1072 solo para Colombia. Excelente. ¿En qué artículos el decreto aborda el tema de salud? ¿En qué artículos el decreto aborda? No, en todos. En todos hay algo de salud. Pero pues aquí puntualmente estábamos mirando, era salud con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero básicamente en casi todo el decreto se barre algún tema de salud. Hay otros numerales que ya nos hablan específicamente de los exámenes ocupacionales, de los programas de vigilancia epidemiológica de acuerdo al resultado de estos diagnósticos, pero son varios, no te puedo decir uno particularmente. Excelente. Si la empresa quisiera implementar, mas no certificar, al administrador del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, ¿debe ser un profesional con licencia vigente cuando es mayor a 50 empleados? En la resolución 312 se especifica de acuerdo al nivel de riesgo, de acuerdo a la actividad económica y la cantidad de empleados, cuáles son los requisitos mínimos que se requiere para el que diseña, implementa y administra el sistema de gestión. Entonces tendríamos que ir allí y mirar de acuerdo a su actividad cuál es el nivel de riesgo que tiene. Excelente. Tenemos dos preguntas más, Carolina, ya llegando a la parte final de esta sesión. Y la siguiente inquietud es, se habló de una resolución que también cubriría la ISO 45001, además del decreto 1072. ¿Cuál es esa resolución? La resolución 312 del año 2019, donde nos especifican los requisitos mínimos que debe cumplir cada organización de acuerdo a su nivel de riesgo y a la cantidad de empleados que tiene. Es eso. Excelente. Y como última pregunta, si existe alguna otra inquietud, pues invitamos a nuestro auditorio pueda compartirla en preguntas y respuestas. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se realiza la matriz de riesgos? ¿Qué debo de tener en cuenta? ¿Debo tomar en cuenta a los contratistas o a quiénes más?
Sí, debe cubrir todas las partes interesadas. Bueno, para la norma ISO 45001 debes cubrir todas tus partes interesadas. Esto incluye hasta vecinos, ¿sí? Todos los que tenemos alrededor. Por ejemplo, en el ámbito educativo, la norma nos invita a incluir como parte interesada las organizaciones de padres de familia. Este tipo de cosas depende del ámbito donde se muevan. Pero el decreto 1072 nos invita puntualmente a cubrir todos los trabajadores, contratistas, proveedores, también visitantes, y bueno, todas aquellas profesionales externos, por ejemplo, en unas empresas de transporte, allí se manejan cooperativas. Entonces deben cubrir a todos esos conductores que, a pesar de que no son parte como tal, no tienen un contrato laboral específico, hacen parte por medio de la cooperativa de la organización. Entonces deben estar cubiertos dentro del sistema. Sí deben estar identificadas todas esas actividades dentro de la matriz, que es el mecanismo que normalmente utilizamos, la matriz de riesgos y peligros. ¿Qué se debe tener en cuenta? Pues la organización decide qué tan amplia va a ser y qué tan complejo va a ser su evaluación, pero básicamente y a grandes rasgos, la identificación del peligro, la identificación del riesgo, la evaluación de ese riesgo, la implementación del control, y una vez implementada ese control, hay que hacer una nueva evaluación que nosotros normalmente lo llamamos un riesgo residual. Entonces, habría que evaluar nuevamente ese riesgo residual para identificar finalmente si requiero acciones adicionales o no. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, hemos brindado respuesta a las inquietudes de nuestro auditorio. Agradecerte nuevamente la disposición para el desarrollo de esta sesión. A todo nuestro auditorio, permítanme reiterar el correo que en este momento están viendo en su pantalla, de todo el equipo de sistemas de gestión que atiende a la región de América Latina y que estará pendiente para atender cualquier inquietud específica que tengan sobre el tema abordado el día de hoy. En primera instancia, nuestra líder de sistemas de gestión local y que nos representa en Colombia, Carolina Córdoba Mejía, con el correo cmejia@nicecolombia.co, y también el dato de todo nuestro equipo comercial, liderado por Edmundo Ortiz, gerente comercial, que atiende sistemas de gestión a nivel América Latina, y el correo es eibarra@sige.org.mx o bien contacto@sige.org.mx. A todos ustedes, agradecer su dinámica participación. Les estaremos enviando la presentación y grabación de esta sesión al correo electrónico con el que amablemente se registraron. En Grupo NICE, a través de nuestra filial NICE Colombia, seguiremos manteniéndolos informados sobre este y otros temas clave en el sector. Ingeniera Carolina, muchísimas gracias. Muchas gracias, Erika, y gracias a todos los asistentes, y quedamos atentos a todos sus requerimientos. Gracias. Gracias por su asistencia y que tengan un excelente día a todos. Buen día.